Les decía que en esta campaña hemos estado repasando varios temas, varios aspectos de esto que implica mejor juntos. Y la semana pasada nuestro pastor nos llevaba por este tema acerca del reconocimiento unos a otros, acerca de cómo recibir ese beneficio, ese acompañamiento unos a otros, cómo saberlo agradecer. Denunciaba cómo es que vivimos en un mundo, en una cultura sumamente egocéntrica y que en algún momento eso nos contagia también a nosotros, ¿no? Y cuando estamos ahora pasando a este aspecto de ayudarnos a crecer, bueno, significa cómo dejar una etapa de algo que nos ha caracterizado, que hemos hecho, y pasar a otra. Yo no sé cómo fue su niñez, pero si su niñez fue muy feliz, probablemente usted no quiera dejar de ser niño, o le costó mucho dejar de ser niño, ¿no? Porque, pues, tal vez fue muy feliz. Pero si no fue tan feliz, pues entonces estuvo animado con las etapas que seguían y con lo que iba a continuar. Tal vez aquí la pregunta sería, ¿a cuántos de ustedes les gustaría seguir siendo niños? Complacidos, apapachados, dándoles todo, consentidos, o como decimos aquí en el Valle, chiflados, ¿verdad? Sí. Pero tarde o temprano tenemos que asumir nuestras responsabilidades como adultos. Tarde o temprano tenemos que entender, eso no te conviene hacer, tienes que dejar de hacerlo. Ya no es tiempo de que hagan las cosas. ¿Se acuerdan cuando nos decían, levántate, ya es hora? No, yo quiero dormir otro ratito. Ya es hora, tienes que ser puntual, tienes que aplicarte a lo que tienes que hacer. Y algunas veces no nos agradaba. Más de alguna vez nos molestamos, nos fastidiamos con eso. Pero la idea es como en el reino de Dios, cuando nosotros entonces conocemos al Señor y nos convertimos, pues empezamos siendo niños, empezamos siendo como niños. Pero tarde o temprano tenemos que irnos ajustando hacia las responsabilidades que nos corresponde para poder crecer como Cristo. Es decir, nuestra responsabilidad es llegar a ser como Cristo, parecernos a Jesucristo. Esa es nuestra responsabilidad. Y entonces, en ese camino, en ese trayecto, necesitamos crecer. Fíjense que esto del crecimiento no es algo automático. No es que nomás usted se deja y lo permite y ya solito va creciendo. Ni siquiera físicamente. Tal vez alguien pueda pensar, pues el desarrollo de los niños, pues se da solo, ¿no? No. ¿Qué pasa si un niño no es bien alimentado? ¿Qué pasa si un niño no es cuidado? No es vacunado, no es medicado cuando necesita? Pues no va a crecer. Por eso generalmente les decimos de broma a los niños, ¿verdad? Come bien, si no te vas a quedar chaparrito. ¿Sí? Y bueno, esto da pie también a muchas bromas de los niños, ¿no? Pero aquí el punto es que para no ser estos niños en Cristo necesitamos crecer, pero eso no lo podemos hacer solos. Aquí es donde entra ese ajuste unos con otros a fin de que cumplamos una responsabilidad que tenemos con los demás. Si usted se da cuenta de que alguien cercano, alguien a quien usted ama, es inmaduro, tiene hábitos que no son muy buenos, con tal de no molestarlo, ¿usted no le diría nada? ¿Usted permanecería alejado? ¿No haría nada al respecto? Usted se da cuenta que un gesto de amor a esa persona, de interés a esa persona, es precisamente decirle, no te conviene hacer eso, no te ayuda eso. Precisamente es un gesto de aprecio a la persona. Pudiera ser que en algún momento esto nos llevara pues a incomodarnos tal vez, o llegar a no recibir la palabra con ese agrado, pero finalmente tendríamos que recapacitar. ¿Dónde estaríamos si nadie nos hubiera llamado la atención?
¿Dónde estaríamos si no nos hubieran acompañado y nos hubieran dicho así con esa precisión, mira, esto no es bueno para ti? Eso no te lleva a ningún propósito honorable, saludable, sano en tu vida, ¿sí? Y entonces, si quieres realmente aprender y si quieres crecer, si quieres ser esa persona que aspiras a desarrollarte, ¿verdad? Entonces, pues tienes que dejar de hacer muchas cosas, tienes que modificar muchas prácticas. Y si estamos hablando de que el objetivo en nosotros es ser como Cristo, imitar al Señor, llegar a encarnar a Jesucristo, entonces esto nos mete en un desafío sumamente importante. Entonces, una responsabilidad que tenemos unos con otros es cómo ayudarnos a crecer. Y ayudarnos a crecer implica cómo estarnos dirigiendo, modificando, estimulando para alcanzar esos propósitos que son los más nobles en nosotros. Ese gesto de afecto. ¿Cómo hacer para estimularnos entonces a ajustarnos a ese modelo en nuestro comportamiento, en nuestros hábitos, en las cosas que hacemos? ¿Cómo hacer para encaminarlo realmente a eso y no desviarnos de otra manera? Por eso, en la referencia que les leía, decía, no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta. Es decir, parte de este aprendizaje, de este ajuste, de este acompañamiento, es denunciar entre nosotros las influencias que no nos ayudan, las influencias que nos van a estorbar. ¿Sabían ustedes que hay una cantidad enorme de personas que quieren llamar nuestra atención y que quieren influir en nosotros? Y si nosotros no nos damos cuenta, vamos cayendo en esas influencias y nos van llevando por los propósitos que nos están enseñando. Entonces, nuestra responsabilidad, unos para con otros, es precisamente advertirnos con cuidado sobre este tipo de cosas. ¿Cómo hacer para podernos advertir aquí en la congregación, en el contexto de los hermanos, en este ambiente, en esta responsabilidad? ¿Cómo hacer para ejercer esa responsabilidad? Porque es nuestra responsabilidad. Si usted no le advierte a su hermano acerca de un error que está cometiendo, acerca de una desviación, usted no está cumpliendo su responsabilidad. ¿Sí me explico? Yo espero que sea asumir lo que estoy diciendo, ¿verdad? Yo le doy muchas gracias al Señor porque en la relación de confianza y de afecto entre el pastor y yo, en más de alguna ocasión Él me ha dicho, esto no te conviene hacer. Gracias por eso. Es un gesto de afecto. Y probablemente en ese momento sea algo que yo no medite con cuidado. Probablemente en ese momento sea algo que no me agrada muy bien. Pero tarde o temprano tengo que reconocer, tiene razón. ¿Sí me explico? Y entonces es nuestra responsabilidad cómo irnos ajustando en eso. Tener ese gesto de cuidado unos con otros. Para hacerlo, la primera propuesta es apoyándonos y valorándonos. ¿Qué significa esto del apoyo? Significa aceptarnos. Si yo no le digo a alguien, oye, no te conviene hacer esto, entonces es como si le dijera, a mí no me interesa lo que te pasa. Pero en esa relación de aceptación, precisamente porque me interesa, precisamente porque eres importante, entonces tengo que decirte, oye, ¿qué te parece si cambias un poco esto? ¿Sí me explico? Voy a poner un ejemplo a lo mejor muy simple. Dentro de nuestros hábitos de lenguaje, dentro de nuestra manera de hablar, en más de alguna ocasión hay alguna palabra que no es la palabra adecuada para nosotros. Quiero decir, en nuestra manera de ser. Es una palabra que no es muy valorada, no es muy importante, sino que en ocasiones nos hace ver personas poco cuidadosas en nuestra manera de hablar.
Entonces alguien nos va a decir, oye, cada que dices esa palabra no se escucha muy bien en ti. Porque tú eres una persona de otra categoría. Tú eres una persona importante en esto. Entonces cuando dices esa palabra, haz de cuenta que te colocas en una posición que no te corresponde, que no eres tú. Si lo hacemos en esa aceptación y si esa persona toma en cuenta que lo estamos haciendo como ese gesto de afecto, de seguro lo va a aceptar. De seguro va a recibir esto que estamos diciendo. Sin embargo, para poder ofrecer esto, tenemos que expresar ese afecto y ese aprecio especial por la persona. ¿Qué pasaría si cuando ustedes le quieren decir a alguien acerca de algo que debe cambiar, le empiezan diciendo, si yo no te apreciara, si no fueras mi amigo, si no te estimara, si no te amara, no te diría esto? ¿Sí me explico? Pero porque te estimo, porque te amo, porque eres muy importante para mí, te tengo que decir esto. Entonces, junto con la expresión de afecto, viene entonces esta instrucción y como diríamos, esta manera de orientar o de reorientar las cosas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de menosprecio, vivimos en un mundo en el que pareciera ser que fuera de este contexto a nadie le importa a nadie nada. Precisamente porque nos apreciamos, tenemos que reactivar esa relación y esa responsabilidad. Por otro lado, de alguna forma, dentro de este mundo de menosprecio, pareciera ser que nos queremos sentir superiores o mejores a los demás. Y entonces abandonarnos en nuestros errores, en nuestro descuido, es una forma de decir, pobrecito de no sabe hacer las cosas como yo, ¿verdad? Si continúo con el ejemplo del lenguaje, decir, pues este tonto no sabe hablar igual que yo sí hablo bien. Pero si tengo ese gesto de afecto y decirle, mira, esa palabra no es muy adecuada para ti, es como decirle, yo estoy valorando que tú eres una persona capaz de alcanzar todo esto, capaz de aprender, capaz de llegar a otro nivel, todo ese tipo de cosas, ¿no? Tal vez aquí una aclaración tiene que ver con la cuestión del juicio. Con frecuencia somos muy dados a juzgar lo que es bueno, lo que es malo. No es una cuestión de juicio, es una cuestión de expresión de afecto, de cuidado, de responsabilidad unos con otros. Aleluya. Y al mismo tiempo es un gesto de atención. Alguien dice por ahí que todos en la vida lo que más necesitamos es atención y afecto. Si alguien nos pone atención y si alguien nos estima, pues llena una de las más grandes necesidades que tenemos. Entonces, es un gesto de atención y de afecto decirle a esta persona, entonces, ¿cuál es esa instrucción? ¿Cuál es esa impresión? ¿Qué es lo que nos causa ver a esta persona cuando debe cambiar su manera de ser, de hacer las cosas, de decirlas? Ustedes pensarían, ¿cómo le puedo decir a mi hermano, a mi hermana, que cambie tal hábito, tal costumbre, tal expresión? Si con ese interés va el gesto de afecto, nos va a ahorrar muchas complicaciones. Y el afecto no es solamente la palabra. El afecto no es solamente decir, porque te aprecio, te digo esto. Pero hay un dato aquí muy interesante y muy importante sobre esto. ¿Cómo expresamos el afecto nosotros? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en que una de nuestras necesidades más importantes es la necesidad de afecto? ¿Cómo la expresamos? ¿Diciendo qué bien te ves? ¿Qué gusto me da verte? No está mal, está bien. Es un primer principio. ¿Qué gusto me da ver a Claudia? Sí, pero eso es un principio. El siguiente punto que completaría esta expresión es el contacto físico. No solamente es el saludo, la palmada en la espalda, el abrazo,
Y entonces muy pocos de nosotros resistimos ese estímulo que nos da el contacto físico. El contacto físico es una de las necesidades más grandes que tenemos. Y entonces, al ser una de las necesidades más grandes, es importante cómo expresar junto con esto que estábamos diciendo, el afecto, la atención, porque estamos tratando de crecer juntos, no se olviden del tema. Para hacer estos ajustes, entonces hacerlo de esta manera, con este estilo. La privación afectiva, es decir, la privación del contacto físico, es una de las cosas que más daño causa. Es una de las cosas que nos insensibiliza. Luego, no somos sensibles a muchas cosas en nosotros. Pero el contacto físico es algo que nos sensibiliza enormemente. Y esta es una de las cosas más importantes. Con esto estamos mostrando algo particular a la persona. Y esto se llama aprecio. Aprecio es valoración. ¿Cómo valoro tu amistad? ¿Cómo valoro que estés aquí? ¿Cómo valoro todo esto que compone nuestra hermandad y nuestra relación? ¿Qué pasaría si en el grupo pequeño usted se propone ser más cercano a las personas? ¿Sí? Y en la medida que va siendo más cercano, esto nos da entonces la posibilita el que nosotros podamos en esa cercanía influir en nuestro grupo. Hay una cantidad de aspectos en los cuales podemos influir. Y cuando tenemos en mente la idea, cómo crecer juntos, cómo llegar entonces a este modelo de Jesucristo, entonces eso implica cómo hacer en nosotros el esfuerzo para poder influir en las personas. Dios no lo ha llamado a usted para que sea un congregante más. Dios no lo ha llamado a usted en el grupo pequeño para que sea una persona más que llega ahí. Dios lo ha llamado para que cumpla una responsabilidad real y extraordinaria con sus hermanos. Y entonces, en esa responsabilidad, vamos contribuyendo a que crezcamos en esto. ¿Cómo cada uno de ustedes va aportando una cierta característica? El que tiene una cualidad, de alguna forma es reconocido por los demás de inmediato y eso influye, como decíamos, en los demás. Entonces, para poder hacer todo esto, es muy importante, ya ven, estamos hablando de atención, estamos hablando de afecto, como maneras de ir influyendo en otros y de ir estimulando otros el crecimiento, pero hay otro elemento muy importante y es la oración. Si nosotros no lo hacemos en el Espíritu del Señor, guiados por el Señor, parecería algo así como el querer ordenar a los demás cómo deben ser. Hay personas que tienen una característica muy curiosa, ¿no? Como que para todo le están ordenando a los demás cómo deben ser. Parte bien, camina bien, así no se dice, toma las cosas esto, sé más puntual, ve a hacerlas. Todo el tiempo le están diciendo a los demás cómo debe ser, ¿no? No es esta actitud a la que yo me estoy refiriendo. Por eso es muy importante hacerlo en el sentir del Espíritu Santo. En otras palabras, ser instrumentos del Señor para esto. No son las ganas de estar fastidiando gente. No son las ganas de estarle diciendo a la gente o regañándolo, cosas por el estilo. No. Cuando el Espíritu del Señor, y esto lo logramos orando al Señor por las personas, cuando el Espíritu del Señor nos va guiando, entonces nos da esa gracia para hacer las cosas. Y cuando la persona nos corrige con esa gracia, no nos hace sentir enojados, no nos hace sentir molestos, a veces hasta nos deja riendo, ¿no? Yo tenía un maestro en la escuela que tenía esa gracia para regañarnos. Y por él sí lo regañaba, pero lo hacía con una gracia, lo hacía de una manera tan divertida, tan agradable, que al final todos quedábamos bien contentos. Así como diciendo, no, hombre, que nos siga regañando, no hay ningún problema. Sí. Pero cuando nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu del Señor y estamos buscando ese crecimiento, entonces
eso va dando un efecto especial y extraordinario a las cosas. Fíjense, el aprecio, el afecto, hacer las cosas en amor, con ese contacto físico con el cual expresamos nuestro afecto a las personas. Entonces esto va tendiendo ese puente para que nosotros podamos causar ese efecto que buscamos. Si nosotros no causamos ese efecto, no cumplimos con una responsabilidad que tenemos. Esa es parte del aprendizaje de nosotros. Y también, para poder hacer todo esto, necesitamos reconocer nuestros errores. En otras palabras, tener autoridad moral para poderlo decir. Yo no puedo decirles a ustedes que sean puntuales si yo no soy. Yo no puedo decirles que sean atentos si yo no lo soy. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo hacer las cosas de esta manera? Reconocer nuestros errores también tiene que ver con esa, ¿cómo decirles? Esa madurez, esa fortaleza de pensar en lo que se nos está transmitiendo. Y si alguien me dice, mira hermano, creo que serías más exitoso si haces las cosas de esta manera, antes de reaccionar, pensar con cuidado. Una de las cosas que más tememos a la hora de estimularnos al crecimiento, a la hora de decir algo en lo cual debemos cambiar, una de las cosas que más tememos es lastimarnos. ¿Cómo decirle al hermano lo que tiene que hacer si lo voy a lastimar? Entonces, para llegar a esto es muy importante detectar aquellos aspectos en nuestro corazón que deben sanar. ¿Sí me explico? Si ustedes son las personas sumamente, ¿cómo les diría? Delicados, sensibles, que no le gusta que le digan absolutamente nada, entonces eso encierra en usted, eso evidencia en usted dolor emocional. Por ejemplo, si alguno de ustedes fue muy castigado por su mamá, por su papá, por los adultos de niño, entonces de seguro trae lastimaduras emocionales que pues no le gusta que le digan nada, ¿verdad? Si usted trae en su corazón sentimientos de inferioridad, que piensa pues que no es agraciado, que piensa que no es tan inteligente como quisiera, etcétera, cualquier cosa relacionada con esto lo va a lastimar. Entonces es muy importante reconocer cuáles son aquellos aspectos en los cuales necesitamos sanar. Y bueno, todos necesitamos sanar. Sí, pero ¿qué aspecto? Todos necesitamos sanar, pero no de lo mismo. Algunos traemos heridas de una manera, otros traen de otra, así sucesivamente, pero es muy importante sanar en esto. Y uno de los procedimientos para sanar es confesar. Es muy interesante como Santiago, capítulo 5, verso 16, nos dice: confiésense unos a otros sus pecados. Confiésense unos a otros sus dificultades. Fíjense que no dice confiéseselos al pastor, no dice confiéseselos al consejero, no dice confiéseselos a alguien en particular, no, unos a otros. ¿Qué quiere decir unos a otros, no? Pues que en este ambiente de acompañamiento y de aceptación puedo decir cada vez que me corrijan en algo, puedo decir, mira, es que esto me toca en una parte muy complicada para mí y me pasa esto. Aleluya. Hace muchos años mi papá me platicaba que pues él tenía una Biblia por ahí, la compró en un tiempo en que era un poquito difícil conseguir las cosas, le ponen su nombre, la deja en algún lado y se le olvida. Y al poco tiempo después a uno de sus compañeros ministros lo ve con la Biblia y le dice: perdón hermano, pero esa Biblia es mía. No, le dice, yo la compré. No, le dice, mire, le digo, es que la olvidé y probablemente usted la tomó por error. No, dice, le digo que no, yo la adquirí y esta Biblia es mía. Bueno, estuvieron ahí negociando un rato y entonces dice, bueno, abra ahí la Biblia en esta página y mira el nombre que tiene.
Y el otro muy confiado verá la Biblia y mira ahí el nombre de mi papá. Y le dice, ay, perdóname, hermano. Me bauticé, pero esas mañas no se me han quitado. Y luego se la devuelvo, ¿verdad? El que nosotros reconozcamos y vengamos al Señor no quiere decir que en automático ya estamos listos para servir, para acompañarnos y todo eso. No quiere decir eso. Hay muchas cosas que seguimos guardando en nosotros y, como les decía, por el dolor en nuestro corazón, entonces no facilitamos el que alguien se acerque y nos ayude a corregir nuestro camino, a corregir la dirección. Si ustedes son así muy susceptibles, ¿verdad?, muy delicados en esto y no les gusta que les llamen la atención para nada, pues eso encierra mucho dolor en ustedes, ¿verdad? Eso encierra esa fragilidad que si nos tocan donde nos duele, híjole, qué terrible y qué complicado, ¿no? Entonces necesitamos sanar de esto, recuperarnos de esto, a fin de que podamos iniciar una nueva etapa en nuestra vida. Ustedes recordarán el retiro que acabamos de realizar, ¿verdad? Bueno, estas personas que vinieron al retiro fueron enseñadas. Muchas cosas se les dijeron, tienes que cambiar en esto. Y al final, para ellos fue como el terminar una etapa de su vida y empezar otra. Al haber sanado en su corazón todos estos aspectos, entonces nos da esa posibilidad, nos habilita. El poder del Señor nos habilita para cambiar, para transformar todos estos aspectos en los cuales necesitamos ser transformados. Y cuando se da esta relación de hermandad, de compañerismo, profundiza el compañerismo entre nosotros. Les decía hace un momento que una de las cosas que agradezco al Señor es por las veces que nuestro pastor me ha dicho a mí cosas en las que tengo que cambiar. Gracias a eso, él y yo tenemos más confianza. ¿Sí me explico? Porque hemos explorado esos aspectos en los cuales nos decimos, oye, esto no está muy bien. Necesitas transformarlo. ¿Con quién tendría usted esa relación de confianza? ¿Con quién tendría usted esa relación, entonces, en donde usted permite que alguien se acerque a la distancia suficiente para decirte, muy bien, hermano, ahora vamos por este lado? No sigas por ese camino. No te conviene hacer eso. Y cuando usted permite esa confianza, verá que esa relación se fortalece. Esa relación se hace más completa. Esa relación se estrecha y entonces usted va a dar gracias al Señor por sus hermanos, por sus amigos, de tal manera que tienen ese interés por llevarlo por donde más le conviene. Todos quisiéramos, pienso yo, ¿verdad?, entre hermanos, entre personas que profesamos la misma fe, que nos reconocemos en la misma comunidad del cuerpo de Cristo, todos quisiéramos alcanzar las mejores metas, los mejores objetivos. Yo estoy seguro que ustedes me quisieran ver a mí como mejor consejero, como mejor predicador, como mejor amigo, como mejor compañero. Estoy seguro que ustedes quisieran eso para mí. De la misma manera, yo quisiera que ustedes fueran mejores en una cantidad de aspectos de su vida. Bueno, ¿cómo comprometernos en hacer esa tarea? En acompañarnos en esto, como ese gesto de afecto, desarrollando ese estilo amigable de cómo enseñarnos y cómo aprender. En otras palabras, cómo motivarnos para que todos nos comprometamos en esta tarea. Cómo estimularnos para que cada uno de nosotros entonces ame y permita ser amado a fin de que pueda crecer, a fin de que pueda madurar, a fin de que pueda alcanzar nuevos niveles en el servicio al Señor. Si nosotros no nos comprometemos en el crecimiento, si no nos comprometemos a apoyarnos y a estimularnos unos a otros en el crecimiento, entonces esto se va a convertir en un club santo. Un club es un lugar donde uno va para divertirse. Nadie va al bingo para que le digan, oye, estás arriesgando aquí mucho dinero, ¿eh? Nadie va ahí para que le digan qué mal vestido estás. Nadie va ahí para que le digan esa palabra no se dice. Nadie va a un club para que lo estén corrigiendo. A la iglesia sí. A la iglesia sí.
Nos congregamos para que nos digan, tienes que ser mejor todavía. Hay muchas metas por alcanzar. Como estimularnos a decir, me encanta cómo eres, me encanta que estés aquí, le doy gracias a Dios por tu vida, pero vamos a seguir más allá. No nos vamos a quedar aquí. A fin de que sirvamos de mejor manera y entonces de esta forma poder llevar ese mensaje y esa imagen del Señor a donde vamos. Gloria a Dios. ¿Cómo hacer para entonces poderle decir a su hermano, a su hermana en Cristo, necesitamos ajustarnos mutuamente? Como si usted le diera permiso a su hermano que tiene ya a su lado, decir, mira, si ves que estoy cometiendo errores, por favor, dime rápidamente. Te doy permiso. Te doy permiso de que me corrijas, te doy permiso de que me avises, de que estés como ese atalaya que me dice, cuidado, porque hay muchas cosas en riesgo. Y es que es tan sencillo empezar a desviarnos. Es tan sencillo empezar a abandonarnos que en algún momento ya llegamos a un punto en el que es muy difícil regresar. Por eso es muy importante tener ese gesto de valoración, de aprecio, de afecto, de tal manera que en ese gesto usted sepa, lo valoramos tanto, es tan importante usted, que no queremos que se pierda. Que no queremos que disminuya su calidad espiritual en el Señor. Y como no queremos que disminuya su calidad, entonces le decimos, vamos, más allá. Has llegado a un buen lugar, estás bien donde estás, pero vamos a ir más allá. Y para eso tienes que mejorar tu estilo, tu actitud, tu lenguaje, tu presencia. Todos estos aspectos en los cuales podemos mirarnos y podemos ser de estímulo unos a otros. Finalmente es ese gesto de afecto, de importancia, de aprecio. Y no es, como les decía, ganas de estarnos regañando, no son ganas de estarnos fastidiando. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con considerarnos suficientemente importantes para poder hablar de las cosas. Cuando uno no tiene esa confianza, entonces hay esa especie de lagunas, de espacios donde decimos o reconocemos, mejor no digas esto porque vas a hacer sentir muy mal a la gente. Y en el afán de no molestarnos, cada uno se queda como está. Ustedes saben, muchas veces en los trabajos, en los lugares donde convivimos con muchas personas, por alguna razón, tenemos una especie de política o tenemos una especie de acuerdo. No te metas conmigo y yo no me meto contigo. ¿Sí? La iglesia no es así. La iglesia no convivimos de esa manera. Somos tan importantes unos para otros que entonces buscamos que cada aspecto en nosotros pueda convertirse en algo que imita al Señor, que busca al Señor. Y en ese gesto entonces nos comprometemos unos con otros. Es un compromiso, es una relación que tenemos especial y estrecha. Solo de esta manera entonces vamos a poder crecer y vamos a poder dar testimonio. ¿Sí? ¿Qué miran las personas en nosotros que realmente se sorprendan y le den gracias a Dios por esto? ¿Será que cuando alguien nos visita realmente causamos un impacto en su vida? Sí, pero que ese impacto sea positivo. Que ese impacto sea realmente que reciben algo de parte del Señor. Entre menos temas que no podamos mencionar haya entre nosotros, vamos a ser más sanos como iglesia. Vamos a ser una iglesia que pueda crecer de una manera mucho más liberada y mucho más agradable en el Señor. Solo el Señor puede conducirnos a esto. Es muy probable que después de considerar todo esto, más de uno de ustedes se sienta algo así como, no, pues yo no puedo decirle a alguien que debe de cambiar en algo, que lo vea, que lo note, no puedo hacer eso. ¿Cómo le digo a alguien que tiene que mejorar su conducta, su comportamiento?
Y yo le diría, tal vez tiene usted razón. Solo permita que el Señor lo haga a través de usted. Permita que sea el Señor quien lo conduzca, quien ponga la palabra en su boca, el gesto en su corazón, de tal forma que entonces se cumpla el propósito. Finalmente lo hacemos como una responsabilidad de afecto unos a otros. Yo les sugiero y les invito, ¿qué les parece si invocamos al Señor y le pedimos, dame la gracia para poder decirle a mi hermano, a mi hermana, en lo que debe cambiar y en lo que se debe transformar? Dame la palabra, dame el conocimiento, dame la sabiduría para poder transmitir esto a fin de cumplir esa responsabilidad de la que estamos hablando. No lo hacemos como un gesto de orgullo, de prepotencia, de vanidad, como decíamos, yo sí sé y tú no. No lo hacemos con esa actitud. Lo hacemos con el propósito de que alcancemos juntos la meta en el cielo. Les invito, pónganse de pie, por favor.